Buenas tardes, doctor. Me presento. Mi nombre es Mamanix Sharif. Yo voy a hablar sobre los miembros inferiores. Vamos a empezar por sería el hueso de sacro. Acá tenemos el hueso de coxal y acá tenemos la articulación de cadera. Vamos con el fémur. El fémur es el hueso más largo y más fuerte del cuerpo humano. Tenemos la cabeza del fémur. Acá en esta parte tenemos la impresión ílica y en esta parte tenemos el cuello del fémur. En esta parte sería la línea intertrocantérica. Acá tenemos el trocante menor, acá tenemos el trocante mayor. Esta parte sería el tubérculo petrocantérico y acá esta parte sería el cara anterior. Esta es la fosa supratroqueal y acá sería la cara rotuliana y aquí sería el epicóndilo medial y en esta parte de aquí sería el epicóndilo lateral. Acá también, como lo podemos mencionar, es la cabeza del fémur, el cuello del fémur y la cual sería esta partecita, el cresta del músculo glúteo medio. Y en acá sería cuál sería el trocante mayor y en aquí sería la cresta intertrocantérica y en esta partecita cuál sería esta sería el trocante menor. En esta parte sería la tuberosidad glútea y la cresta del músculo aductor como corto. Tenemos la línea pectinea y también sería cuál sería el cresta del músculo vasto medial. En esta parte sería la cara lateral, la línea áspera y la cara medial. Aquí tenemos la cara poplitea, acá tenemos el tubérculo supracondileo lateral, el tubérculo supracondileo medial. En acá sería cuál sería esta parte, es el tubérculo del músculo aductor. Aquí en esta parte sería el condileo medial y en esta partecita, como le hemos mencionado, es la fosa intercondilea. Acá tenemos el condileo lateral. Luego tenemos las partes epífisis superior y consta de fosita de la cabeza del fémur, la carrilla de la inserción del músculo piriforme, el trocante mayor, la impresión del músculo obturador interior de los músculos gemelos. También tenemos la fosa trocantérica y la línea intertantérica, ¿cuál sería el trocante menor? También tenemos el cresta del músculo glúteo mayor y la cresta del músculo aductor corto y la línea pectinea. Y por los últimos tenemos la fosita petrocantérica y la cresta del músculo del vasto medial. Luego del borde lateral de epífisis inferior tenemos el tubérculo del aductor, el epicóndilo medial y también tenemos la impresión del ligamento colalateral tibial. Luego tenemos la epífisis inferior, cuál sería el tubérculo supracondileo lateral, el tubérculo supracondileo medial y el surco popliteo y el tubérculo del aductor. Cóndilo medial, la fosa intercondilea, el cóndilo lateral y también tenemos la fosa de la cabeza lateral del músculo gastromenio y tenemos el epicóndilo lateral. También tenemos la epífisis superior de la tibia, la área intercondilea anterior, la cara articular superior medial, el surco del músculo semimembranoso y el cóndilo medial, la tuberosidad de la tibia y también tenemos el tubérculo de Gerdi, el cóndilo lateral, la cara articular superior lateral. Vamos con los diáfisis, la cara medial, el borde anterior, el borde medial, el borde interóseo, la cara lateral. Vamos con la epífisis interior, el maloleo
medial. De la tibia, ¿cuáles tenemos? La línea del músculo sóleo, la superficie del músculo politeo, el cóndilo medial, la cara articular superior medial, y también tenemos la eminencia intercondilea, la cara articular superior lateral, la área intercondilea posterior y la cara articular peronea. Tenemos la superficie del músculo tibia posterior y la cresta vertical, el borde enteróseo y la superficie del músculo flexor largo de los dedos. También tenemos la escrotadura peroneal, el surco del músculo flexor largo del dedo gordo y también el surco del músculo flexor largo de los dedos del músculo tibia posterior. ¿Y cuál sería el último? Maloleo medial. La cara articular superior de la tibia. ¿Cuáles son sus partes? La área intercondilea posterior, el tubérculo intercondileo lateral, la cara articular superior lateral y también tenemos la área intercondilea anterior. Y también tenemos la tubercular de la tibia, el tubérculo intercondileo del medio y también tenemos la cara articular del superior medial. Extremo inferior de la tibia, caras inferiores y laterales. La escotadura peroneal, la cara articular inferior, el maloleo medial. Peroné, visión lateral. Vértice de la cabeza del peroné, cuello del peroné, la cara posterior, el borde anterior, la cara lateral. El surco de los músculos peroneos y también tenemos el maloleo lateral. Vamos con el peroneo visión medial. La vértice de la cabeza del peroné, la cara articular de la cabeza del peroné, el cuello del peroné, la cara medial, el borde interóseo, la cara medial. Y también tenemos la cara articular maleolar y la fosa del maloleo lateral. Peroné visión posterior. El vértice de la cabeza del peroné, el cuello del peroné, rugosidades del músculo sóleo, agujero nutricio, cara posterior, borde anterior, borde anteróseo, el surco del músculo peroneos, maloleo lateral, el vértice del maloleo. Buenas tardes, doctor. Yo soy Delicia Michelle Triguero Mamani del grupo 13 y hoy voy a hablarles de lo que es el esqueleto del pie. Voy a hablarles lo que es el esqueleto del pie, que consiste en tres partes, que es el tarso, el metatarso y los falanges. El tarso ya consiste en lo que es el astrágalo, la cara malleolar lateral, el calneo, los cuboides, la veracidad del quinto metatarsiano, los metatarsianos, el cuneiforme mediano, el cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral y la navicular. Encontramos lo que son la cabeza del astrágalo, el cresto rugoso, el cuello del astrálago, la cara malleolar medial, el trapecio astragolina, la cara malleolar lateral, el bíceps triangular, el surco del tendón del flexor largo del dedo gordo y el tubérculo lateral. Seguimos con el calcáneo, cara superior y posterior. Y la impresión de la inserción del tendón calcáneo, la tuberosidad del calcáneo, cara articular posterior para el astrágalo, surco del calcáneo, cara articular media para el astrálago y también lo que es la cara articular anterior para el astrálago. Ya conocemos lo que es el hueso calcáneo, el hueso astrágalo, el hueso navicular, el hueso cuboide, también lo que son el tercer cuneiforme, el segundo cuneiforme y el primer cuneiforme. También ya conocemos lo que son los falanges, los metacarpianos. Los metacarpos son 5 ya, el primer metacarpo, segundo metacarpo y tercer metacarpo y cuarto metacarpo y quinto metacarpo. Lo que son los falanges, pero no se encuentran, son los falanges aproximales, los falanges mediales y los falanges distales.
Y eso sería todo. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cecilia Escano. Hoy vamos a presentar los músculos del miembro inferior del muslo, la parte anterior y la parte posterior. Primero vamos a empezar con el compartimento anterior. En el compartimento anterior tenemos el cuádriceps femoral, que está compuesto por 4 músculos: el recto femoral, que sería este, el vasto medial, que sería este de aquí. También tenemos el vasto lateral y el vasto intermedio, que se encuentra debajo del recto femoral. También tenemos el sartorio. Vamos a empezar con el recto femoral. Su origen se origina de la espina ilíaca anterior e inferior, así como la porción superior del acetábulo ilión, y desciende y se inserta en la base de la rótula por medio se va hacia la tuberosidad de la tibia a través del ligamento rotuliano. También tenemos el vasto medial. El vasto medial es este de acá, que se origina en la línea interósea, en la parte de aquí, en la línea interósea, así como en el labio medial en la línea áspera, y se va hasta la base de la rótula por medio de la tuberosidad de la tibia. Vamos a pasar siguiente al vasto intermedio. En el vasto intermedio tenemos que es este de aquí, que se encuentra por debajo del recto femoral. Su origen en la cara anterior y posterior del fémur. Su inserción es en la base de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia a través del ligamento rotuliano, que está aquí. Después vamos a pasar al sartorio. El sartorio es en forma de cinta. Se origina en la espina ilíaca anterior y superior. Su inserción está en la porción superior de la cara medial de la tibia. Hasta aquí. También tenemos el compartimento posterior, que es llamado flexores. Tenemos el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso, y también tenemos el popliteo. En el bíceps femoral se origina que tiene una cabeza larga y una cabeza corta. Se inserta en la cara lateral de la cabeza del peroné, que es desde aquí hasta acá, del peroné. También tenemos el semimembranoso. Se origina en la tuberosidad isquiática. Su inserción es en la cara posterior del cóndilo medial en la tibia del semitendinoso. Vamos a pasar al semitendinoso, que es la tuberosidad isquiática. Su origen es en la tuberosidad isquiática. Su inserción está en la cara medial de la tibia, que es esta de acá, hasta acá, en la cara medial de la tibia. También tenemos el popliteo, que se origina en el cóndilo lateral del fémur, y su inserción es en la porción posterior de la tibia superior en la línea del soleo.